Muy buenos días a todos. Estamos arrancando una nueva edición del Gas Day, este evento que pensamos el año pasado para adentrarnos, para explorar en detalle la agenda del gas natural. Todos saben, o por lo menos la mayoría, que el gas natural es el principal combustible de la matriz energética argentina, representa más de la mitad de la energía primaria que se genera en el país, y a partir del desarrollo de Vaca Muerta, distintos acontecimientos que han pasado en cuanto a una oportunidad que tiene el país de poner en valor recursos que hace 4 o 5 años no estaba tan claro que se iba a poder contar con esa cantidad de reservas. Obviamente abre toda una agenda de oportunidades, de desafíos, de crecimiento, de exportaciones, y al mismo tiempo lo que uno ve es lo que pasa en el cuadro general del país, con una macroeconomía que es compleja, que tiene desafíos de todo tipo, cambiarios, inflacionarios, pero al mismo tiempo lo que uno sigue viendo es que cuando ves la cantidad de productividades o producción de gas que viene de Cuenca Neuquina, de Cuenca Austral también tiene su potencial offshore, Cuenca onshore Austral también lo tiene, así que hay toda una agenda súper interesante para indagar. Por eso lo que fuimos a hacer es convocar a los principales referentes del sector. Ustedes van a ver a lo largo de todo el día referentes del sector del upstream, de la producción, referentes del sector del transporte, del midstream, de la distribución, y también de grandes industrias que pueden sumar valor a partir de la industrialización del gas. Así que para meternos directamente en el primer panel, es un primer panel muy interesante. Tenemos a Rodolfo Freire, que es el vicepresidente de Gas y Energía de Pan American Energy. Tenemos a Emilio Nadra, que es el vicepresidente comercial de CGC, principal productora de la cuenca onshore de Austral. Y a Ricardo Ferreiro, que es el director general de Power y Gas de Tecpetrol, que como todos ustedes saben, hizo un desarrollo fenomenal en Fortín de Piedra y eso de alguna forma cambió la cara de la producción de gas en Cuenca Neuquina. Así que, en primer lugar, agradecerles a los tres. Sé que es difícil combinar agenda, pero ya para entrar, digamos, y meternos y zambullirnos de lleno en el tema, Rolo, para entender un poco el diagnóstico, yo decía, si mirás el leve, tenés varias cosas que son complejas, la falta de financiamiento, la inflación, la incertidumbre política, uno podría sumar también, pero al mismo tiempo ves que la producción de gas del país tiene una oportunidad grande en distintas cuencas, sobre todo en Cuenca Neuquina, pero en otras cuencas también, que se ha recuperado el mercado de exportación, por lo menos gradualmente, con Chile, que las empresas ya empiezan a hablar eventualmente de pensar en capturar parte del mercado brasileño en el mediano o largo plazo y reemplazar Bolivia. Es decir, depende de dónde te posiciones, podés ver luces o sombras. ¿Cómo llevas vos ese balance? ¿Qué lectura haces? Bueno, buen día, Nicolás, gracias por la invitación. Un placer compartir este panel con Emilio y con Ricardo. Bueno, mira, a mí me gustaría, si querés centrar esta pregunta en 4 ejes, ¿ok? Los 4 ejes serían el plan gas y sus efectos, exportaciones, infraestructura y si querés, LNG. Y voy a tratar de ser breve para después dar la palabra también a mis compañeros. A ver, veamos un poquito plan gas. Plan gas, ya estamos a 1 año y medio prácticamente, o a 2 inviernos desde que comenzó. Si uno mira cuando empezó el plan gas, en enero o en el primer trimestre del año pasado, teníamos una producción en Cuenca Neuquina cercana a los 70 millones de metros cúbicos de gas por día. Hoy, en este invierno, estamos sobre los 90 millones de metros cúbicos de gas por día, más de cercano a 25 millones de metros cúbicos de incremento, que es más de un 30% en la cuenca. Y yo diría que eso es un éxito, ¿no? O sea, si uno mira el efecto que ha tenido particularmente en la cuenca neuquina el plan gas y vemos este crecimiento que ha posibilitado una distribución, digamos, de las distintas operadoras a que hayan desarrollado distintas áreas, me parece que también ha dado lugar a que la industria siga creciendo en lo que es productividad y conocimiento de roca. Hoy tenés cerca de 50 millones de metros cúbicos que vienen de shale gas, tenés otros 20 del tight, con lo cual básicamente entre tight y shale tenés 70 millones de metros cúbicos, que es prácticamente más de la mitad de lo que produce el país a nivel nacional. Me parece que eso es muy positivo y además permitió que después voy a ir al segundo capítulo, que es exportaciones, ¿no? Ahora, acá sí me parece que es importante, Nicolás, que empecemos a mirar, siendo que desde el punto de vista del programa del Plan Gas estamos prácticamente en la mitad de tiempo, porque prácticamente ya estamos pasando el segundo invierno, es empezar a trabajar
o a discutir las bases de lo que va a ser la salida del plan gas o la continuidad, como querramos llamarlo, a partir del 1 de enero del 2025, ¿no? Recordemos que en gas las inversiones no son instantáneas, las empresas tienen distintos planes de desarrollo de sus áreas, con lo cual es importante, y nosotros, digamos, planificamos no para un año, sino para el largo plazo, ¿no? Con lo cual es importante que tengamos eso presente a la hora de darle tiempo a las empresas que puedan programar cómo va a ser la siguiente etapa al Plan Gas 4. El segundo punto es exportaciones. Nico, creo que el Plan Gas permitió y viabilizó lo que fueron exportaciones firmes de verano, que a veces pasa como muy, como que fue muy natural, pero me parece que se dieron condiciones este verano donde, digamos, se cuestionó incluso si tenía sentido seguir exportando dada la situación de la generación de energía eléctrica en Argentina, que estábamos por una hidraulicidad muy baja, y el hecho de haber soportado y sostenido la firmeza de esos contratos, creo que de cara a Chile, a los clientes que reconocen eso y sabían la situación en la que estaba Argentina, le da mucha credibilidad y creo que sientan bases para el futuro, ¿no? Fíjate vos que incluso ahora en invierno estamos exportando entre 2 y 3 millones de metros cúbicos de gas por día en forma interrumpida, trabajando o se han asignado, digamos, exportaciones para el próximo verano. Me parece que ahí el objetivo siguiente es ver si podemos para 23 y 24 trabajar en exportaciones quizás anuales en firme como objetivo, ¿no? El tercero es infraestructura, se habla mucho, hay mucha noticia en el diario y creo que hay consenso absoluto en la industria, en todo el sector, de la necesidad de expandir la infraestructura de Neuquén. Hoy los caños están saturados, Neuquén no puede crecer más en producción de gas natural porque no hay capacidad de transportar eso a los centros de consumo, con lo cual es indispensable contar lo antes posible con eso, sobre todo si miramos lo que cuesta la importación de GNL o el consumo de combustibles líquidos en cuanto a precio, sobre todo este año, y cuando mira uno los precios futuros para el año que viene, pareciera repetirse la situación. Entonces la ampliación o una siguiente etapa de gasoducto prácticamente se paga sola, ¿no? En términos o en un invierno. Quizás también nosotros creemos que hay que no solamente trabajar en la etapa hasta Saliqueló, sino ya claramente estar trabajando en lo que es la segunda etapa, porque a nosotros nos preocupa obviamente el suministro del norte del país, de Bolivia sobre todo, que no vemos, digamos, una recuperación. Y por último, y termino, tema GNL, nosotros creemos que es imperioso trabajar rápidamente en eso. Los proyectos de GNL llevan mucho tiempo, requieren alinear, digamos, muchos distintos actores, gobierno, empresas, mucho trabajo comercial y financiero, con lo cual es un proyecto quizás. Yo creo que no hay ningún proyecto a nivel país que se haya hecho en la historia de Argentina que concentre lo que requiere en cuanto a capital como un proyecto de GNL, ¿no? Que estás hablando de más de 5.000 millones de dólares solo en infraestructura, sumado a todo la inversión en el upstream que requiere, digamos, un abastecimiento, una planta de LNG. Pero bueno, para no seguir, cedo un poco y después volvemos si quieres a alguno de estos temas. Sin duda, ese estuvo muy bien el eje porque vamos a volver por cada uno de esos 4 ejes que acabas de decir. Emilio, retomo uno de los ejes que planteaba Raúl recién, que es cómo seguir para adelante con el Plan Gas, tanto en lo que implica darle más horizonte temporal a la producción base, porque el Plan Gas está pensado para que termine en 2024 y 2024 en términos de desarrollo, de inversión y planificación está a la vuelta de la esquina. Pero al mismo tiempo también pensando, y esto lo sumo, si querés, una información que tenemos, que es que en la medida que el gobierno adjudique la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, este gasoducto Tratayén-Saliqueló, que permitiría en una primera etapa sumar 11 millones de metros cúbicos más de transporte desde Cuenca a Neuquina, el gobierno va a avanzar en una nueva ronda para justamente garantizar que ese ducto pueda transportar gas y demás. Cuando tenés que pensar en estas dos vertientes, por un lado, cómo extender para adelante el Plan Gas en la base, pero por otro lado también cómo ir a buscar producción incremental que te permita cubrir la demanda estacional que tiene el país, que en el invierno suma 25, 30, 35 millones de metros cúbicos de días más a lo que tiene en verano. ¿Qué particularidades, qué diseño crees que
que habría que explorar? O sea, ¿qué discusión habría que tener en ese plano? Bueno, primero, buen día a todos. Buen día, Nico. Un placer compartir el panel con Rolo y con Ricardo. La verdad es que me parece muy oportuno ponernos a discutir esto, porque como mencionaba recién Rolo, estamos llegando a la mitad del plan gas y tenemos que pensar cómo sigue con una realidad distinta. Acordémonos que el plan gas en su origen se imaginó como un instrumento para detener la declinación y hoy no estamos en esa realidad. Hoy hay incrementales significativos en la cuenca neuquina, pero aparte hay realidades distintas en las distintas cuencas. Y a mí me parece fundamental entender que hay que conocer e incorporar la heterogeneidad de las cuencas al diseño que se va a hacer en la continuación del plan gas. ¿Por qué? No es lo mismo lo que sucede en la cuenca neuquina, donde la infraestructura es un límite para el crecimiento, donde nos encontramos con un límite en la demanda y donde toda esa potencialidad está limitada a esa infraestructura. Por otro lado, en la cuenca norte pareciera ser que no hay adicionales de producción locales y entonces lo que hay que hacer es redirigir infraestructura para probablemente abastecer todo lo que hoy estamos ingresando de Bolivia, más todo el requerimiento local en la cuenca norte con gas de la cuenca neuquina. Y a eso requiere otros cambios en la infraestructura. Por último, la cuenca austral también es una oportunidad y es una oportunidad muy de corto plazo porque hay mucha infraestructura disponible, hay demanda que requiere ser abastecida desde esa cuenca y hay déficit de producción en relación con la capacidad de transporte significativa. Pensemos que en la cuenca austral, en el sur hay entre 4 y 5 millones de metros cúbicos de capacidad de transporte disponible y aguas abajo de la cuenca del Golfo San Jorge hay entre 10 y 13 millones de metros cúbicos día de capacidad de transporte disponible. Por lo tanto, entender esa heterogeneidad es muy importante para diseñar de manera adecuada cómo se continúa el plan gas. El otro tema que me parece muy relevante para pensar a futuro y aprovechar las oportunidades que tenemos es tener una discusión sincera de cómo van a continuar los subsidios. Es algo que se está discutiendo. La macro, como decíamos, es complicada, pero tenemos que empezar a diseñar subsidios más concentrados en la demanda y no como tenemos hoy, que están en la oferta y en la demanda. Porque al final, primero, porque no lo podemos pagar, porque como vos mencionabas, estamos en una situación macro compleja. Segundo, porque estaríamos subsidiando a quien no lo necesita. Y en tercer lugar, porque tenemos que tratar de fomentar el uso racional de la energía. Si no, tenemos unos picos exacerbados de consumo. Parte de lo que vos describías de los picos estacionales tienen que ver con que no se cuida el recurso y eso genera picos muy importantes de consumo que requieren producción de gas muy puntual para situaciones muy de pico e infraestructura para ese pico, y pareciera ser que no tiene sentido, porque como decía, no lo necesitamos, no lo podemos pagar, estaríamos subsidiando a quien no lo necesita y necesitamos fomentar un uso más racional de ese recurso. Para que tener un orden de magnitud, hace unos años nosotros hicimos un estudio de cuánto es ese consumo exacerbado en el pico y ronda los 9 millones de metros cúbicos por día, en el pico. Wow. Que es un gas, es un recurso que nos necesitamos para no afectar a la industria, para poder desarrollar en condiciones de mayor competitividad. Eso es mucho peor en los momentos templados. Es decir, que en el pico, con el país consumiendo 165, 170 millones de metros cúbicos día, vos decís que hay un consumo que es exacerbado, que está determinado por incentivos incorrectos a la demanda, cercano a los 9 millones de metros cúbicos, es decir, un 8% de esa demanda total de pico. Sí, es un dato aproximado, pero igual conceptualmente es algo que tenemos que encarar, darnos ese debate, porque la verdad es que creo que lo necesitamos y necesitamos dar respuestas para ese problema. Ahora, el otro punto que para mí es muy relevante, otra vez, hay que entender la heterogeneidad de las cuencas, hay que pensar cómo lo diseñamos a futuro y tenemos que tener el cuidado de como mencionabas vos en la convocatoria de este debate, cómo hacemos para entender
qué es lo que vamos a necesitar a mediano plazo y no dejarnos llevar por necesidades muy circunstanciales. Como mencionaba Rolo, la exportación durante el verano a Chile permitió que se cumplan los compromisos que teníamos de exportación firme estacional, y eso es muy valioso, porque eso es una demanda que necesitamos consolidar y fomentar a futuro. Algo parecido pasa en la cuenca austral. Hoy la cuenca austral está con déficit de producción, pero una vez que esté el nuevo gasoducto y que tengamos producción que no tiene demanda local, vamos a necesitar una demanda en Chile que hoy tenemos que cuidar, hoy tenemos que proteger. Por lo tanto, en el diseño tenemos que considerar no solo lo que necesitamos hoy, sino cómo vemos la trayectoria de lo que vamos a necesitar en los próximos años. Vamos a volver sobre todo en la cuestión del plan gas, porque me parece que es un elemento determinante, pero quiero pasar a Ricardo Ferreiro, y la propuesta para él es ir hacia el final, digamos, de lo que planteaba al inicio Rolo, cuando discutíamos o cuando él planteaba mantener vivo al proyecto del LNG. Acá, perdón la autorreferencialidad, pero en su momento se habló mucho, los periodistas escribimos bastante sobre un proyecto del LNG, YPF tenían hace 4 o 5 años mucho foco en ese proyecto, se llegó incluso a hablar en una ley para promocionarlo, y después pasa lo que pasa siempre, cuando se generan sobreexpectativas y después la realidad no acompaña, hay toda una especie, si se quiere, de desánimo en torno a lo que pasó. Ricardo, ¿por qué crees que en este momento las condiciones son distintas para que ese proyecto sea factible, se pueda avanzar? ¿Cuál es tu visión con relación a esa iniciativa? Hola, ¿qué tal? Buen día con todos. Muchas gracias, Nicolás. Un gusto, Rolo y Emilio, compartir este panel. Mirá, hay un cambio multicausal, digamos, de contexto pero muy relevante, que hace que este proyecto sea uno de los proyectos donde creo que tenemos que poner todos la prueba, muy, digamos, con mucho foco. Quiero antes no dejar de resaltar que si bien se ha lanzado el proyecto de expansión digamos, del sistema de transporte, súper necesario, Rolo apuntaba que se paga solo y pongo más estrés en eso, se paga solo y en poco tiempo. Hay que, digamos, avanzar, por supuesto, en esta primera etapa y ya estar lanzando la segunda etapa para completar esos primeros 44 millones de metros cúbicos de expansión que necesita el sistema y necesita el país. Ahora, yendo al punto del proyecto del LNG, también es un tema que tenemos que estar enfocados ya en eso. El cambio de contexto es muy, digamos, muy relevante. No solo está el tema del gas como combustible de transición energético. No quiero hacer un capítulo del tema de transición energética, un tema que se discutió mucho, pero creo que más allá de los vaivenes del año pasado, hoy ya no se discute de que el gas es súper necesario como combustible de transición. Tenemos mucho. Después hay un contexto, digamos, lamentable, que es el contexto bélico, pero que representa una oportunidad y diría una responsabilidad para quienes, como Argentina, tienen un recurso tan importante como Vaca Muerta, que tiene tanto gas como petróleo, para ayudar no solo en la transición energética, sino al suministro confiable de energía. Los países están buscando cómo diversifican sus fuentes de abastecimientos, para no ser monodependientes, por usar una frase simple. Estos son señales de precio también, que le dan un contexto muy relevante. Y después está el tema, creo no menor, de que en Argentina nos hemos demostrado de que tenemos un recurso muy competitivo, muy vasto. Creo que nadie duda del tamaño de Vaca Muerta. Podrán decir 150 TCF, 300 TCF, cualquier número es hiperrelevante. Si lo ponemos en términos de un proyecto de gas licuado, tengan presente que un proyecto de 5 millones de toneladas representa 5 TCF en 20 años. Si tenemos 150 TCF o 300 TCF, podemos pensar, no sé, en 50 millones de toneladas, 30 millones, el número que quieran imaginar. El mundo hoy está cerca de los 400 millones de toneladas y va a los 600 millones de toneladas. Hay espacio para todos, y el tema es cómo alineamos los esfuerzos, pero desde ahora, tomaría otra palabra que escuché y que me parece que es lo que ocurre: hay consenso. Tal vez no, digamos, no estamos alineados en el esfuerzo de
todavía de tener esa ley o esos instrumentos que den las garantías y la competitividad necesaria. Me gustaría, ya que preguntaste del tema del LNG, o sea, tenemos el recurso, claramente un recurso competitivo, creemos que lo hemos demostrado en términos de productividad, tenemos las capacidades, están demostradas, se han hecho desarrollos muy importantes, para hablar de lo que nos toca, el desarrollo de Fortín de Piedra, que lo mencionaste brevemente al inicio, mostró cómo desde un greenfield en muy poco tiempo, con las capacidades y el gen técnico del grupo, se pudo hacer un proyecto claramente transformador en un tiempo récord. La oportunidad existe, está el tema de la transición, como mencioné, está el tema de la necesidad de abastecimiento de Europa, Asia, y de diversificación de fuentes a través del conflicto bélico, y la señal de precios. Entonces el consenso está, hay un alineamiento interno y creo que ahí nos ayudan las fuerzas externas a alinearnos también. Y tenemos que trabajar en una ley que nos genere la competitividad. Cuando uno habla de LNG en el mundo, habla para hablar vamos a llamarlo del factor más competitivo, es el costo de la licuefacción, y el mundo hoy está en $2.50 de costo de licuefacción con gas. Por supuesto que nosotros tenemos el tema macro que todos conocemos, eso le pone, digamos, un costo al capital en Argentina, y tenemos que ver cómo logramos ser competitivos con esos costos de licuefacción en el mundo. El resto lo tenemos todo, estamos estratégicamente bien ubicados, y todo lo demás. Entonces, creo que hay mucho camino para trabajar en esto. La exportación regional es un paso previo muy importante también a mostrar que abrirnos al mundo es abrir Vaca Muerta a su verdadero potencial de desarrollo. Y tal vez me gustaría terminar esta primera parte diciendo que el potencial de Vaca Muerta ya demostrado con una exportación regional, diría, mediana, porque puede ser todo lo amplia que querramos. Estoy hablando Chile, 10, 15 millones, estoy hablando reversión de gasoducto norte, para no solo reemplazar Bolivia, sino poder exportar por el norte de Chile, y a través de Bolivia exportar a Brasil. Estoy hablando del intercambio eléctrico con Brasil a través de la transformadora de Garaví, que permite procesar 10 millones de gas aquí y transformarlo en energía a Brasil. Exacto. Y como tenemos la contraestacionalidad de intercambiar, estamos digamos, en un escenario en el que claramente están ya sentadas las bases para trabajar, y el time to market es fundamental. Se habla de largos plazos en el LNG, es cierto, pero creo que tenemos que convertir esos plazos de 7, 8 años en plazos de 4 años, 5, que son posibles si nos movemos rápido. Ese sería el plazo fast track, digamos, para decirlo de alguna manera, así como se construyó Fortín de Piedra en 18 meses o 24 meses, pensar en un proyecto. Te hago una última chiquitita sobre este tema y después volvemos a Rolo. Cuando vos decís, bueno, hay un cambio de escenario multicausal, y es cierto, y repasás los distintos elementos, preguntarte, siempre asumiendo que la mayoría de las negociaciones o la forma de construir este tipo de proyectos requiere cierta confidencialidad y demás, ¿ustedes ya están trabajando en ese proyecto? ¿Hay articulación con actores externos, con fuentes de financiamiento, con potenciales off-taker del gas que se exportaría a partir de una planta de LNG? ¿O cuál es el punto donde están hoy? Mirá, uno de los temas fundamentales para cuando uno se mete en este tipo de proyecto es entender cómo se mueve esto. Y para esto te voy a responder con lo que hicimos, por ejemplo, con Fortín de Piedra. Cuando se hizo Fortín de Piedra, 2 años antes de Fortín de Piedra, todos nuestros equipos estaban viajando a Estados Unidos, estudiando y aprendiendo cómo se desarrollaba el shale en Estados Unidos. Si ustedes repasan brevemente lo que Tecpetrol pudo hacer en Fortín de Piedra, van a ver que la longitud de rama, el espaciamiento entre pozos, la densidad de fracturas, más recientemente el manejo de orificios y todo lo demás, es una condensación muy importante de lo que en Estados Unidos, por supuesto que fueron los pioneros, claramente tienen el mérito en eso, desarrollaron en 10, 15 años y acá se hizo en 2 años. Hoy estamos en el mismo proceso, conociendo en el mundo, por ejemplo, la diferencia entre un stick build y la fabricación modular, que daría, por ejemplo, si quieres, una menos eficiencia en el proceso de licuefacción, pero una mayor velocidad de respuesta en la construcción de plantas. Entendiendo cuáles son las necesidades estacionales de los off-takers, porque acá cuando hablamos de licuefacción hablamos de 2 proyectos en Argentina. Podemos hablar de proyectos relativamente chicos, estacionales, que utilicen la capacidad de transporte remanente en verano en Argentina
para reducir el empuntamiento, digamos, de necesidades de gas que tiene Argentina, que serían proyectos de exportación estacional que requieren ciertas características y un off-taker contraestacional, y proyectos grandes ligas que ya exporten 365. Y por supuesto, estamos viendo tecnologías, estamos analizando mercados, estamos estudiando, como creo que varios actores están o debieran estar haciendo para entender rápidamente esto. Muy interesante. Rolo, te vuelvo a un tema que Ricardo lo mencionaba y vos también al inicio, que es la situación de Bolivia. Bolivia en su momento parecía, hace 10, 15 años atrás, que iba a ser, si se quiere, un pulmón de abastecimiento gasífero para la Argentina estable, y uno lo que ve en los últimos años es que hay una declinación y que, lamentablemente para Bolivia, la producción no está pudiendo reaccionar a esa caída, más allá de los operadores o productores que están en ese play. Ustedes tienen un conocimiento detallado, digamos, de lo que está pasando. Preguntarte en la medida de lo posible, cuando uno ve que Bolivia declina, vos, como líder del área de gas de Pan American, ¿vos estás viendo que esa declinación es sostenible o puede haber un cambio de tendencia a partir de una sobrereacción por un cambio de precios, porque hay geológicamente hay sistemas hidrocarburíferos que no han sido explotados o están subexplotados y se puede sumar producción, o ves que hay una tendencia ahí más bien marcada que va a ser difícil de cambiar? Sí, yo veo, Nico, que lamentablemente veo que es lo segundo que mencionas, ¿no? Como bien decís, nosotros tenemos participación ahí en un área, en el bloque que hoy produce cerca de 14 millones de metros cúbicos de prácticamente los 45 que produce Bolivia, sí. Y vamos viendo año tras año que la producción total de Bolivia, que estuvo en cercano a los 60 millones de metros cúbicos, viene cayendo. Nosotros hemos hecho muchas inversiones para ir creciendo en producción en Bolivia, pero los últimos esfuerzos que hemos tenido no han sido positivos, con lo cual me atrevo a decirte, y de vuelta, yo no soy geólogo, pero respondo a lo que me comentan, los que saben, que no se le ven grandes chances de revertir ese declino. Así que por eso yo insistía, y creo que Ricardo también recogió un poco el punto, en que no es solamente la primera etapa del gasoducto. Me parece que como visión país, como Argentina, estratégicamente, hay que trabajar en cómo damos vuelta al gasoducto norte para hacernos cargo, digamos, del declino que va a tener Bolivia, que nosotros lo vemos que es irreversible, y obviamente eso va a afectar al suministro de gas a Argentina y sobre todo a los consumos de la zona norte de Argentina. Después podremos también trabajar y explorar las oportunidades de eventualmente llevar gas a través de ese sistema de gasoductos hacia Brasil, que tendrá su complejidad, pero me parece que es noble, digamos, trabajar o explorar y comparar esa alternativa con otras, ¿no? Como ir por Uruguayana, o incluso, te digo más, ir eventualmente con GNL a Brasil. Pero me parece que el camino o la señal de alarma que tenemos que tomar es, tenemos que trabajar como Argentina para que el gas de Vaca Muerta termine reemplazando el gas de Bolivia. Quiero pedirte alguna precisión, porque obviamente uno entiende, a partir de la política por ahí fija objetivos muy ambiciosos, se habló mucho del gasoducto de exportar gas a Brasil, el ex embajador de Brasil, hoy actual ministro de Desarrollo, Daniel Scioli, se refirió bastante a ese potencial. Ahora, concretamente, ¿cómo, para tratar de diseñar y entender el proyecto? Uno dice, bueno, Brasil paga precios que son, en algún momento la industria paga precios de 15, 16 dólares. Entonces uno podría pensar en revertir el gasoducto norte, revertir Bolivia y abastecer Brasil a través de Bolivia. ¿Cuán sencillo es eso comercialmente? Ahí hay un juego con Petrobras, que es el que abastece gas y que mira el marginal de importación de Brasil del LNG, entonces se fija un precio parecido, un poquito abajo del precio de importación y de alguna forma obtiene, si se quiere, una renta interesante. Entonces, si entrase gas argentino a través de Bolivia, estoy pensando 4, 5, 6 años para adelante, no inmediatamente, hay que ver cómo juega Petrobras. ¿Cómo analizás ese escenario vos? Bueno, lo primero que te diría, obviamente nada sencillo, ¿no? En todo esto, con lo cual es complejo. Sí, ten en cuenta que Petrobras está un poco saliendo acordate que Petrobras era el monopolio sí, que abastecía, digamos, absolutamente todo el gas, y en los últimos años, y creo que hacia adelante, se viene una especie de retirada en esa cadena de Petrobras, en tratar de abrir
Brasil se está tratando de abrir a que los consumidores puedan acceder libremente, digamos, al gas, con lo cual yo creo que eso da oportunidades. Ahora, no es sencillo. Para empezar, tenemos que empezar por el gasoducto, ¿no? Y llegar al norte con gas de Vaca Muerta. Después tendremos que hacer algún acuerdo, porque vas a estar en tránsito o podrás establecer algún mecanismo de swap con Bolivia. Digamos, es complejo, pero comercialmente creo que hay creatividad en Argentina y los hechos demuestran que se han hecho cosas a pesar de, digamos, de la dificultad. Antes podés empezar con lo que mencionaba Ricardo, que es, y que ya está de alguna forma, que es utilizar la infraestructura existente. Hoy tenés líneas de transmisión que nos conectan con Brasil por 2000 megas, que ya se ha hecho algo este año, donde uno entrega o recibe energía, digamos, en invierno y puede enviar energía en el verano, almacenar eventualmente allá para después traer esa energía para acá. Y yo vuelvo a lo mismo, a analizar temaductos a través de Uruguayana, a analizar si la mejor forma quizás es ir con GNL. Hay que entender bien también que Brasil tiene gas, tiene su recurso, tiene el presal. Hay que ver también cómo se desarrolla el presal en Brasil. Tiene sus complicaciones porque tiene mucho contenido de CO2, tiene mucha reinyección. Y al final hay que ver cómo y a qué precio termina desarrollando Brasil eso, si es que lo termina desarrollando. Hoy tenés 5 terminales de regasificación en Brasil que despachan en función, obviamente, de la hidraulicidad. Veníamos con años muy secos en Brasil, este verano llovió mucho, se recompusieron mucho esos embalses, con lo cual este verano argentino no va a ser lo mismo que el pasado, también en términos de demanda de energía eléctrica. Pero me parece que acá yo te diría, Nico, el concepto es maximizar la integración regional que tenemos. En Chile todavía podemos hacer mucho. Acordate que tenemos gasoductos que nos vinculan con el norte de Chile, el Norandino y Atacama, que mismo si hacemos la fase 2 de reversión del gasoducto norte, ahí tenemos un mercado adicional para abastecer, o sea, se agregan algunos millones de metros cúbicos más. Creo que el objetivo de corto mediano es ver cómo maximizamos la demanda regional utilizando infraestructura o marginalmente utilizando la infraestructura que ya está. Interesante. Emilio, te traigo de vuelta al terreno doméstico con un tema que es complejo. Vos decías, bueno, hay que pensar cómo seguir para adelante el plan gas, cómo de alguna forma extenderlo en términos temporales más allá de 2024 y también pensar en las nuevas rondas que van a venir. Cuando uno mira todo lo que fue el proceso de gestación del plan gas, no estuvo exenta de cierta discusión política en torno a si era conveniente o no este diseño del instrumento del plan gas con las características que tiene. Darío Martínez le tocó justo asumir el cargo, el actual secretario de Energía, en ese momento donde el plan gas estaba a mitad de camino o casi diseñado totalmente, pero bueno, él tuvo que terminar de darle el impulso político para que se instrumente. Cuando uno lo mira con el diario del lunes decís, bueno, efectivamente, perdón, si el precio actual del LNG esta semana ENARSA acaba de declarar desierta una licitación porque le ofrecieron un precio de $50 por millón de BTU y el precio que se fijó son $3,55 para el mercado interno, tiene que decir que fue una buena decisión en defensa de los intereses del país, la que tomó la Secretaría de Energía. Ahora, cuando vos decís, bueno, se viene una nueva ronda y esa nueva ronda va a ser para llenar el gasoducto nuevo, el gasoducto Néstor Kirchner, que va a estar operativo 5, 6, 7 meses o el tiempo que sea, pero no va a estar operativo los 365 días del año, uno lo que piensa es, bueno, para repagar el desarrollo de esas reservas, el precio va a tener que poder reflejar esa realidad. ¿Coincidís con ese punto? ¿Qué análisis tenés con eso? Y segunda pregunta, eso a mediano plazo, pero en el corto plazo vos ya tenés que pensar qué haces para el invierno que viene, pensando que los precios del energía van a seguir caros y que tenés que aprovechar las capacidades de transporte instalada que tenés ociosa. Obviamente en Cuenca Neuquina lo tenés saturado, pero Cuenca Austral vos decías tenés remanente. ¿Creés que hay tiempo todavía de hacer algo para incentivar la producción desde Austral y desde esa región? Déjame volver a la discusión previa, a lo que mencionaban Ricardo y Rolo respecto de la importancia de los mercados regionales primero, pensando en el proyecto de licuefacción. Lo primero que me gustaría plantear es, hay un proyecto transformador para el país que es poder desarrollar masivamente producción, recursos
a través de una planta de GNL. Ahora tenemos que ser capaces de construir todo el andamiaje legal y regulatorio que nos permita poder exportar la mayor cantidad de tiempo sin interrupción, y para eso, para poder construir ese andamiaje, es muy importante lo que podamos hacer con los mercados regionales. Como mencionaba Rolo, tenemos infraestructura que nos vincula con Chile, que nos vincula con Bolivia, que nos vincula con Brasil directamente y a través de Bolivia, y tenemos líneas de energía eléctrica que nos permiten poder hacer intercambio de energía eléctrica. Entonces, lo primero que digo es, para construir ese diseño que dé más factibilidad al gran proyecto transformador del GNL, para licuar nuestra producción mirando las oportunidades que presenta hoy el mundo, tenemos que desarrollar con inteligencia los mercados regionales y la infraestructura. Para eso, probablemente, tengamos que tener una mirada respecto de la estacionalidad. Nosotros estamos importando 50 millones de metros cúbicos por día durante el invierno. Bueno, probablemente un diseño eficiente del abastecimiento debería hacer coincidir la importación con la exportación, porque la verdad es que no se niegan una a la otra. Si nosotros nos proponemos el autoabastecimiento, probablemente tengamos desarrollos más caros. Si conviven importaciones con exportaciones, podamos acceder a desarrollos más baratos y más estables a lo largo del tiempo. Esto yo lo vinculo con la pregunta que vos hacés. Como decía al principio de mi exposición, cuando se diseñó el Plan Gas, el objetivo era detener la declinación. Se consiguió. Fue un paso importante, muy importante, para poder asegurar abastecimiento seguro y plano y lograr que se detenga la declinación que había tenido la producción argentina. Ahora, acordémonos que en esa primera ronda tuvimos precios máximos. Entonces, probablemente la forma de aprovechar las capacidades disponibles en otras cuencas y poder desarrollar recursos locales antes que importar, como decíamos, a precios exorbitantes, es flexibilizar las condiciones del límite de precio de manera tal que Argentina pueda desarrollar todo lo que puede desarrollar en condiciones racionales. Porque, en definitiva, si el Estado organiza una compulsa y consigue producción en una cuenca donde tiene infraestructura disponible, por ahí a $8 o a $7, y eso le permite no importar a 40 o a 50, no hay duda que eso le conviene. Esto permite ahorrar divisas y generar divisas simultáneamente, que es lo que el país necesita. Súper interesante. Te voy a dejar a vos, Ricardo, el cierre, porque la verdad que la charla da para hacerle 20 minutos más de preguntas, pero tenemos el panel que es con algunos de sus colegas, así que vamos a dejarle algunos de los temas a ellos. Pero Ricardo, si querés un cierre, pensando un poco en, a ver, tenemos un segundo semestre por delante, 2023 en 18 meses, o sea, pensando en ese horizonte, ¿qué ejes crees que hay que tener bien en cuenta y por dónde debería apoyarse la gestión del sector? A ver, muchas gracias. Mirá, tu pregunta es de corto, pero arrancaría con esta frase rapidito. Si queremos que algo ocurra o se haga, por ejemplo, en el proyecto del LNG de licuefacción y esté operativo en 5 años, también tenemos que arrancar hoy. Digamos, no tenemos que verlo dentro de 5 años. Quiero decir que hoy es el momento de trabajar. Foco total es en el seguimiento cercano de la expansión en curso, que ojalá esté todo alineado para que pueda estar a principios de este invierno, del invierno del 23, fundamental. ¿Crees que se puede llegar a esa fecha? Técnicamente factible, tiene que estar todo alineado, permisología, superficiarios, suministros, pero están, digamos, las capacidades creo que están, digamos, okay. Está seteado, los tiempos son factibles. No quiero traer acá a la mesa un proyecto extemporáneo, pero que el proyecto Camisea se hizo en 2 años. El proyecto Camisea, cruzando la selva y los Andes, se hizo en 2 años. No quitar el dedo del renglón de la segunda fase de la expansión. Esta fase de la expansión es muy importante porque manda un mensaje de que se entendió la necesidad de expandir el sistema de transporte, pero es solo la primera fase. Hay que salir rápido con la segunda etapa, que es lo que permite, como dijeron todos aquí,
por ejemplo, revertir el norte y reemplazar Bolivia, que es la espada de Damocles que tenemos. La declinación de Bolivia, coincido con Rolo, lamentablemente el diagnóstico es eso, y aún cuando Bolivia decida hacer un cambio, digamos, de su perfil de producción, le va a tomar mucho tiempo explorar, desarrollar y todo lo demás. Entonces, trabajar también aprovechando este consenso que creo que hoy existe. Hoy Argentina tiene además, solo como nota, tal vez uno de los precios de gas más bajos del mundo, digamos, dado el contexto y el horizonte que tenemos. Por eso hay espacio para hacer políticas racionales que incentiven el desarrollo masivo y el salto hacia afuera de Argentina y Vaca Muerta. Es diseñar adecuadamente las políticas para el crecimiento de la producción de gas y las políticas para hacer a Argentina competitivo en el terreno macroeconómico, financiamiento, carga impositiva, que haga que seamos competitivos en esos capitales de liquefacción. La roca está, las capacidades productivas están y las capacidades de los operadores están. Me gustaría, digamos, números muy rápidos, supongo que todas las empresas están trabajando esto, pero si miramos a Argentina al 2030 con una vaca muerta discreta, y perdón que ponga el énfasis, porque coincido con Emilio que hay que mirar todas las cuentas, todas las cuencas, perdón, pero vaca muerta, digamos, me gustaría también reforzar su potencialidad, es duplicando la producción de petróleo, exportaciones del orden de los $10.000 años, reemplazando importaciones de gas del orden de los $7.000 millones años. Esto significa, si miramos al 2030, una inversión en infraestructura, proyectos varios, gasoducto, NGL, fertilizantes de $12.000 millones, y unas inversiones de pozo de cerca de $7.000 millones por año para mantener estos niveles de producción y levantar y llenar el gasoducto. ¿Esto significa? ¿No? Sí. Ok. No. Perdón. Es un... Sí. No, estamos hablando... Es un número muy importante. Esto significa a 2030 unas inversiones acumuladas del orden de los $80.000 millones si tomás infraestructura más perforación de pozo por año, y unos $100.000 millones de mejora en la balanza comercial. Y en estos números rápidos que te estoy dando, estamos hablando de un solo tren de liquefacción, digamos, de 10 millones de toneladas, que es una inversión de $10.000 millones, y para que tengamos órdenes, significaría un ingreso de divisa de $5.000 millones al año. O sea, estamos hablando de un segundo campo, para decirlo en términos prácticos, en generación de divisa. Por supuesto, con todo el impacto de inversiones brutales, generación de empleo, etcétera, etcétera. Creo que eso es lo que tenemos que mirar, no sacar el dedo del renglón de lo que está en marcha y asegurarnos que la segunda etapa de expansión se largue cuanto antes, sino también trabajar ya sobre los consensos necesarios con todos para sentar las bases para la exportación regional y los proyectos del LNG. Súper interesante, vamos a dejar acá, la verdad que es una muy buena plataforma de arranque para que el segundo panel, sus colegas puedan escuchar, retomar y pensar nuevas ideas y nuevas soluciones a los mismos temas que, de vuelta, cuando uno escucha los números, los repasa así rápido, decir, bueno, la oportunidad es muy grande, contribuiría a resolver o en todo caso a mejorar la restricción externa que hackea de forma sistémica o cíclicamente al país. Así que de mi parte agradecerles, quédense los que están mirando 4 o 5 minutos y seguimos con el segundo panel de Upstream, con Mariano Agostino, con Santiago Patrón y con Adrián Burnick, para seguir hablando un poco de estos temas. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, Emilio. Ricardo. Gracias.